integrado, el cual consistió en la realización del Código de Ética para la Universidad CEIPA. Nuestro equipo consultor está conformado por Paula Viviana Arteaga. Hola, buenos días. Buen día. Paula Andrea Flores Ramírez. Hola, muy buenos días. Buen día. Laura Soto Toro. Muy buenos días. Y quien les habla, Caterine García. Nuestra consultor senior es Isabel Uribe, pues que lamentablemente no pudo estar presente el día de hoy. Perfecto. Sigue adelante. Paula, ¿me pasas, porfa? Gracias. Este proyecto, pues como todos sabemos, es un proyecto de consultoría. Lo basamos en el método científico como para darle un poco de orden, del cual empezamos con el planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema es que la institución universitaria CEIPA tuvo la necesidad de crear un estatuto donde se regularan las actuaciones que en el ámbito académico, investigativo y administrativo estuvieran conformes con el buen hacer y el propiciar las relaciones internas y externas de confianza y respeto. Bueno, la justificación de ese trabajo consta en que la institución, basado como en la necesidad de crear un estatuto, de crear el código de ética para regular todo ese actuar conforme a los grupos de interés, que se consagra también en el principio rector de la institución, pretendemos contribuir a formar conciencia de las actuaciones de todos los grupos de interés de la institución, como les decía anteriormente, para fomentar y de alguna manera garantizar el buen obrar, basados en principios de justicia, basados en haceres positivos y demás. Los objetivos de este código de ética, entonces el principal era crear ese código para la institución que nos ayudara a regular los comportamientos basados en los principios anteriormente mencionados, y de ahí desglosamos los objetivos específicos, que serían exponer las principales actuaciones que a partir de los principios y valores institucionales logramos considerar como éticos, ¿cierto? Entonces, a lo largo de todo el código vamos a encontrar varios comportamientos donde nos ayudan a identificar cuáles serían el hacer ético y el no ético, ¿cierto? Los que no estarían pues contemplados dentro del código. Como segundo objetivo tenemos crear el comité de ética. Basados pues en este código se crea un comité que va a actuar como un organismo veedor y que va a promover todas esas acciones basadas en el buen actuar. Por último, y también no menos importante, sería divulgar el código de ética, que de hecho fue una de las herramientas que utilizamos como expectativa, y es divulgar el código de ética a través de los medios de información o de comunicación con los que cuenta la institución CEIPA. Bueno, para poder realizar el código de ética también hicimos una metodología de la investigación, la cual tuvo un enfoque metodológico cuantitativo. Este enfoque cualitativo, pues obviamente estaba basado en todos los integrantes de la institución. Lo hicimos con un tipo de investigación hermenéutica, que es la interpretación de textos de todos los antecedentes y las referencias bibliográficas de las cuales nos documentamos para la elaboración del código. La población que tomamos para este trabajo fue todos los integrantes de la institución universitaria CEIPA. También utilizamos una técnica de instrumento de recolección, que fue la encuesta por internet. Llevamos a cabo un muestreo no probabilístico por criterio, y el cuestionario constó de 10 preguntas dirigidas. Además, también se hizo un rastreo y recolección y análisis de la información, y una entrevista semiestructurada con el cliente. Una vez obtenidos los resultados, los hicimos de una manera descriptiva, justamente para enfocarnos en el contexto natural, que en este caso es la institución, y también por ende centrarnos en sus integrantes. Este instrumento de recolección lo hicimos ahora en el segundo semestre del año 2018.
Bueno, para poderle dar un norte o tener un referente bibliográfico, un antecedente teórico a nuestro código ético, nos apoyamos de diferentes artículos inicialmente propuestos por nuestra asesora Isabel, y entre estos artículos encontramos aspectos éticos en la investigación científica, en la investigación cualitativa y la investigación científica a la norma ética. De estos documentos nos basamos en que nos diera información relevante sobre normas éticas, principios bioéticos y entender el por qué es importante la ética dentro de la investigación. También nos apoyamos en códigos de ética de la Universidad de Antioquia y el código de ética de la Universidad Uniandes. Estos códigos nos dieron también mucha información relevante, nos sirvieron como guías, como referentes para poder aplicar también mucho de estos conocimientos en nuestro código. La declaración de también fue un documento muy importante porque aquí nos quedó mucha claridad acerca de cómo tener una guía sobre la conducta responsable en las investigaciones. En cuanto a este documento del fraude académico en la Universidad de los Andes, también nos sirvió mucho para la encuesta que realizamos en la institución para ver también qué comportamientos se habían percibido dentro de esta academia. En cuanto a los diálogos nacionales sobre ética en la investigación, este documento también absorbimos de él diferentes temas alusivos al conflicto de interés, a la integridad científica, a los principios éticos y a la integridad en la investigación. También contamos con el apoyo de los siguientes documentos institucionales, los cuales exponen disposiciones normativas y aspectos en el quehacer y pensar universitario y estudiantil, con relación a principios, valores, normas, reglamentos, políticas, derechos, deberes, obligaciones, entre otras. Nos proporcionaron un direccionamiento del reto y el cuerpo y la formación de la investigación. Estos fueron el proyecto educativo institucional FEI, el estatuto del docente, la política de tratamiento de información y o privacidad de datos, la política de privacidad y habeas data, el reglamento interno de trabajo y el reglamento estudiantil. También tuvimos unos apoyos en documentos legislativos como la Ley 1480 del 2011 del Estatuto del Consumidor, la Decisión 486 del 2000 de la propiedad intelectual, la Decisión 351 de 1993, derechos de autor, la Ley 1571 de 2012 con respecto a la protección de datos personales y la Constitución Política Colombiana. Bueno, con relación a la selección del contenido y el orden jerárquico para el código de ética que determinamos fue, primero, la fundamentación como un principio en la concepción del concepto. Segundo, ¿Alguna de ustedes es abogada? ¿Señor? No, no señor. Ok. La abogada fue nuestra asesora Isabel. Perfecto. Sí, señor. Primero, bueno, la fundamentación, partiendo del principio de la concepción del concepto. Segundo, la ética en el manejo de la información, publicidad e intimidad, entendiendo la información como un bien de la institución. Tercero, la propiedad intelectual y la competencia leal como manifestaciones de la ética, considerando esta área vulnerable en comportamientos antiéticos y la implicación legal que conlleva los mismos. Cuarto, la responsabilidad social empresarial, un compromiso ético con la sociedad como pilar fundamental en los objetivos del desarrollo sostenible. Quinto, la ética como una dimensión de la integridad en la investigación,
entendiendo la importancia de la investigación en la formación en la formación integral del estudiante, de sus componentes éticos. Sexto, conflicto de intereses enfocado en un interés institucional del bien común y no individual. Y séptimo y octavo, el comité de ética con sus funciones y regulaciones y unas disposiciones finales. Perfecto. Cada una de esas cosas las van a comentar o empezamos a interactuar frente a lo que yo leí de lo que han hecho. Sí, pues inicialmente teníamos preparado, don Luis, comentarla cada una, pero si a usted le sale... No, prosigan. Ah, bueno, perfecto. Bueno, como nos mencionó Paula, inicialmente hicimos una fundamentación del código de ética para tener como una especie de jerarquización. Inicialmente vamos a hablar de la fundamentación del código de ética, que en este apartado o capítulo vemos 4 artículos. Entre esos artículos nosotros encontramos la definición, objetivo, el principio rector y los principios y valores institucionales. En definición como tal, para nuestro código de ética, la institución concibe la ética como una dimensión del ser humano. Y esto lo invita a actuar conforme a la convivencia de que sus actuaciones individuales, pues posteriormente van a tener un impacto global. En cuanto al objetivo que pretende este código de ética, vimos inicialmente que es exponer las principales actuaciones que se consideran éticas dentro del entorno universitario y empresarial. También aquí nos referimos al principio rector, que como sabemos, el CEIPA es una empresa líder que gestiona el conocimiento gerencial tanto en los entornos virtuales, presenciales y globales. Y estamos comprometidos, obviamente, con el desarrollo de las personas y las organizaciones, y además el CEIPA también quiere en su día a día fomentar un espíritu empresarial y una formación integral. Vemos también como principios y valores institucionales en este código unos de los valores institucionales que están consagrados en el PEI. Entre estos principios encontramos aprender a ser, aprender a convivir, aprender a aprender, aprender a hacer. Estos aprenderes son básicos de la UNESCO y como aprenderes institucionales tenemos el metacompetir y el aprender a emprender. Pasando ahora al segundo capítulo de nuestro código, encontramos la ética en el manejo de la información, publicidad e intimidad. Este apartado consta de 7 artículos. Entre estos artículos encontramos la información como bien, características de la información mínima, consentimiento informado, intimidad o privacidad en la información, publicidad y ofrecimiento de ofertas y promociones. Dentro del código, pues se sigue haciendo como un énfasis o se sigue reforzando lo que ya la institución viene aplicando hasta el momento, porque como tal la institución ya se viene apoyando en leyes como la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor, y la ley 1571, que es la protección de datos personales. Pasando ahora al capítulo 3, vemos cuyo nombre es la propiedad intelectual y la competencia leal como manifestaciones de la ética. Este apartado consta de 5 artículos, entre los cuales encontramos la propiedad intelectual y competencia. Aquí nuestro código está muy direccionado a que se maneje un correcto accionar ético para respetar los derechos de autor, las obras literarias, científicas, la propiedad industrial para proteger lo que son las marcas, los lemas, las patentes. También encontramos lo que es el plagio y el autoplagio. Nuestro código, pues también éticamente, hace un llamado a que tanto nosotros como estudiantes y todas las personas y el grupo del interés de la institución realicen un reconocimiento pertinente de las autorías y elaboración de trabajos. Asimismo, solicitar permiso de los titulares para poder utilizar todos estos documentos.
También encontramos un artículo cuyo nombre es el uso no autorizado de la propiedad industrial y la competencia desleal. Aquí también entra en juego la ética y los actos que atienden contra las sanas costumbres o buena fe competitiva en el mercado. Bueno, pasando entonces al cuarto capítulo del código, vemos la responsabilidad social empresarial, un compromiso ético con la sociedad. En este apartado consta de 5 artículos, entre los cuales encontramos la responsabilidad social empresarial, en el cual la Universidad CEIPA concibe la empresa como parte de un todo, el cual implica que éste esté inmerso en el ecosistema planetario, formando así un individuo ético consigo mismo y con el entorno que lo desarrolla. Tenemos las manifestaciones de la responsabilidad social empresarial en la formación universitaria. Estas manifestaciones deben inspirarse en la concepción del capitalismo consciente, que no solo vigile la generación de riquezas, sino también el aporte que éste le da a la sociedad. Sustentabilidad como un medio para promover la vida, el respeto de los derechos humanos, fortalecimiento de una conciencia social, lealtad con el consumidor. También encontramos la divulgación de la información como práctica de responsabilidad social empresarial. La Universidad CEIPA garantizará la publicación en plazos oportunos de la información exacta sobre los aspectos significativos de sus actividades. Encontramos la no corrupción, no soborno o extorsión. La Universidad CEIPA no ofrece ni solicita pagos ilícitos u otras ventajas indebidas. Encontramos la formación, promoción y difusión de la responsabilidad social empresarial, en la cual la Universidad CEIPA se compromete a un actuar ético, no solo desde el enfoque de la responsabilidad empresarial, sino también comprometida con la formación y la promoción de sí misma. Otro componente ético de nuestro código está enfocado en un capítulo con respecto a la ética como una dimensión de la integridad en la investigación. Este apartado consta de 4 artículos que son la integridad en la investigación, donde se concibe la integridad como una dimensión de la ética. Los compromisos institucionales con los procesos de ciencia, tecnología e innovación, para los cuales la institución se compromete en el quehacer ético dentro de los procesos de investigación. Encontramos unos principios de integridad en la investigación que se definieron como la honestidad, la responsabilidad, la cortesía profesional e imparcialidad, la buena gestión de la investigación y la pertinencia de la investigación. Y encontramos los compromisos como tal ya de los investigadores en el proceso de la investigación como tal. En el artículo de conflicto de intereses tenemos 4 artículos que consta de conflicto de intereses como la definición, la objetividad en el servicio y la ventaja competitiva. Y ahí sigue la igualdad de condiciones. Todos estos 4 artículos componen el ítem de conflicto de intereses. ¿De qué nos hablan los conflictos de intereses? Va más orientado a todos esos comportamientos que van en contravía que van en contravía de brindar servicios íntegros a la comunidad en general y que no permiten brindar un servicio de calidad a los diferentes grupos de interés. El ítem o el artículo de objetividad en el servicio consta o nos dice
que debemos todos los grupos de interés desempeñar las funciones con objetividad, que debemos brindar a la comunidad un servicio de forma imparcial, porque por eso nos habla de la objetividad, ¿cierto? Ser objetivos y brindar un servicio de forma imparcial, que no sea permeado por intereses propios, ¿cierto? Que solamente me vayan a beneficiar a mí. También vela por un bien común y, como lo decíamos, no algo individual. En el artículo de ventaja competitiva nos quiere decir de que ningún grupo de interés podrá actuar bajo las circunstancias de sacar una ventaja competitiva por intereses personales, ya sea en la obtención de mejores calificaciones, de pasar un núcleo, de ocupar un cargo diferente más alto, ¿cierto? Como todo este tipo de actuares. Y en el ítem o en el artículo de igualdad de condiciones, se trata de beneficiar a otros con decisiones basadas en falta de equidad. Entonces, no cometer esos actos, no irse a ese extremo de falta de equidad e igualdad de condiciones, ya sea por relaciones de parentesco, de consanguinidad, de afinidad, entre otras pues, relaciones que se dan también permeadas por esos intereses personales. Bueno, tenemos el comité de ética, que como lo decía la compañera ahorita en uno de los objetivos, en este apartado consta de 3 artículos en los cuales encontramos la formación del comité de ética como tal, las funciones del comité de ética, que en general son emitir los avales, emitir las recomendaciones y generar campañas de sensibilidad con la comunidad universitaria, las recomendaciones, convocatorias y toma de decisiones, que el comité se debe reunir como mínimo 2 veces al año. Finalmente, encontramos las disposiciones finales con 2 artículos que incluyen el alcance normativo del código y la integración normativa como tal. Bueno, estas son las preguntas que diseñamos para llevar a cabo la encuesta. Si bien la encuesta nos sirvió fue como una herramienta, no como algo principal para realizar el código, fue una herramienta adicional en la realización del código de ética. Estas son algunas de las preguntas, no nos vamos a detener mucho en ellas, como bien lo decíamos, es una herramienta, pero las vamos a leer rápidamente. La primera pregunta fue, ¿usted aprueba los chistes o burlas relativas al género, la religión, la política u orientación sexual en el entorno universitario? Vemos que la mayoría contestó no con un 64.8%, aunque también tuvimos población pues que contestó sí, fue muy pequeña, pero están pues como repartidas en las 4 opciones. La segunda pregunta fue, ¿para usted es normal incluir el nombre de una persona en la entrega de un informe o trabajo en el cual ésta no ha participado? Vemos que sigue pues como ganando el primer lugar la respuesta no con un 52.1%, y hay otras personas en el segundo puntaje que es una conducta inapropiada, que ellos piensan, o los grupos de intereses del CEIPA piensan que apuntar a otras personas que no participaron en los trabajos es una conducta inapropiada. La tercera pregunta fue, ¿qué piensa usted frente al hecho de una persona que no respeta los turnos en una fila? En esta sí fue algo muy unido, todas las personas contestaron que les molesta que alguien se meta a la fila, que no respete el turno y que vulnere pues el tiempo que las otras personas ya habían destinado para realizar esta fila. Otra de las preguntas fue, ¿usted está de acuerdo con que las empresas apliquen una doble contabilidad? La respuesta que aquí más se abordó fue el no, que no están de acuerdo, con un 74.6%, y le sigue, considero que es una conducta que atenta contra los bienes públicos, con un 19.7%, ¿cierto? Entonces vemos también una orientación a que no están de acuerdo. Sigue. Si usted está en un proceso de selección y conoce a la persona que decide a quién contratar, ¿usaría el contacto para ser contratado para ese cargo? Aquí también vemos que la respuesta las respuestas más
con mayor puntuación fue no, no me gusta llegar a un cargo por, no, me gusta llegar a un cargo por mis méritos, es decir, no utilizarían esa personita. Seguimos con la pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con que la universidad divulgue su información personal o información de salud sin previa autorización? A lo que las personas responden no, con un 42.3%, pero al ser más alta, no, pues me sentiría vulnerado en mi derecho a la intimidad, que es uno de los derechos que vemos también en el Código de Ética. ¿Considera normal imitar actividades empresariales, nombres o marcas ajenas para a partir de ellos iniciar su propia empresa y tener un éxito asegurado? La respuesta con mayor número de puntuación fue no. Es más importante construir identidad y actividades empresariales con sitio propio. Entonces aquí también vemos una tendencia más al no, a un no definitivo y a un no de decir que quiero una identidad propia. Esta pregunta dice, ¿considera parte de la práctica académica sustraer documentos, partes de texto o imágenes de internet u otras fuentes para presentarlas como propias en sus trabajos o documentos de clase? Aquí la respuesta con mayor puntuación fue de no, ¿cierto? Las personitas no estarían como considerando esto como una práctica ética. Otra de las preguntas que se realizaron a los estudiantes con respecto al proceso ético fue si consideraban necesario en ocasiones presentar falsos certificados para sustentar algún tipo de proceso laboral o académico, para lo cual un 100% de personas respondieron que no lo consideraban necesario ni estaban de acuerdo en hacerlo. Y un 95.8% no considera que es normal firmar por otra persona en un listado de asistencia de algún tipo de evento cuando ésta no haya asistido al mismo. Bueno, tenemos la campaña de divulgación del Código de Ética. Esto fue iniciativa pues de todo nuestro grupo. Se crearon pues como unas frasecitas en mención del código y con ayuda de la universidad se hicieron pues como estas tarjeticas, las cuales se divulgaron a través de los medios de comunicación de la universidad. Muchas gracias. Listo. Sí, señor. Bueno, yo primero, para entender algo. Sí. Se nos va a acabar la reunión. ¿Será que abrimos la otra? Sí, ya les iba también a hacer esa aclaración porque estamos a contados segundos. Entonces,